No te necesitamos ahí, mamá. Con la familia de Valeria será suficiente. Ellos tienen el nivel que buscamos para esta celebración. Las palabras salieron del teléfono como golpes secos, cortándome la respiración mientras sostenía el auricular con manos que comenzaron a temblar sin control. La voz de Ricardo sonaba distante, fría, como si estuviera hablando con una extraña que había marcado el número equivocado. No había cariño, no había explicación, solo una sentencia brutal que acababa de destruir todo lo que había imaginado sobre el día más importante de su vida. Estaba sentada en mi cocina, rodeada de papeles del banco esparcidos sobre la mesa de fórmica rayada como evidencia de mi propia ruina. Facturas, contratos de préstamos, estados de cuenta que mostraban números rojos que me quitaban el sueño cada noche. Acababa de terminar de revisar los documentos del último préstamo que había conseguido para la boda de Ricardo, ese préstamo que el gerente del banco me había otorgado después de rogarle durante 1 hora en su oficina, con lágrimas en los ojos, jurándole que podría pagarlo aunque los dos sabíamos que era mentira. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el zumbido del refrigerador viejo, el latido desenfrenado de mi corazón que parecía querer escapar de mi pecho. ¿Cómo que no me necesitan?, murmuré al teléfono, pero la línea ya estaba cortada. Ricardo había colgado sin darme oportunidad de hablar, sin permitirme recordarle que cada centavo de esa boda había salido de mis sacrificios, de mis noches sin dormir, de mis cuentas que no podía pagar. Me quedé allí, con el auricular en la mano, sintiendo cómo se desplomaba todo el castillo de ilusiones que había construido en mi mente. Había pasado meses imaginando este día, viendo en mis sueños cómo caminaría orgullosa hacia la iglesia, cómo los invitados me mirarían con respeto, cómo finalmente sería reconocida como la madre que había luchado toda su vida para darle lo mejor a su hijo. Pero ahora, según él, mi presencia arruinaría la elegancia que tanto dinero había costado crear. El nivel que buscamos. Repetí sus palabras como si fueran un veneno que necesitaba escupir. ¿Qué nivel? ¿El nivel de una mujer que había trabajado dobles turnos en la fábrica textil para pagarle la universidad? ¿El nivel de alguien que había vendido hasta sus joyas de bodas para costear sus caprichos? ¿El nivel de una madre que había hipotecado su propia casa para que él pudiera fingir ante la familia millonaria de Valeria que tenía dinero? Miré los papeles sobre la mesa y una risa amarga se escapó de mi garganta. 3 préstamos personales, 2 tarjetas de crédito al límite, y una hipoteca sobre esta casa que es lo único que me queda en el mundo. Todo para que Ricardo pudiera tener su boda de ensueño, esa celebración que le permitiría impresionar a Ignacia, la suegra millonaria que vivía en una mansión de mármol y conducía carros que costaban más que todo lo que yo había ganado en mi vida entera. La ironía era tan cruel que me dolía hasta respirar. Hace apenas 3 semanas, Ricardo había venido a mi casa, como lo hacía siempre que necesitaba algo. Había llegado con esa sonrisa calculada que conocía tan bien, esa expresión que utilizaba cuando quería manipular mi corazón de madre. Se había sentado en esta misma mesa, había tomado mis manos entre las suyas, y me había dicho con voz suplicante: «Mamá, necesito que me hagas un favor más. Solo uno más, te lo prometo. Valeria quiere que la boda sea perfecta, y su familia espera cierto nivel. No puedo decepcionarla». Recordé cómo había vacilado, cómo había mirado las facturas ya acumuladas, cómo había calculado mentalmente si podría sobrevivir con una deuda más. «Ricardo, hijo, ya no puedo más. Tengo las tarjetas al límite, la hipoteca me está ahogando, y mis medicamentos cada vez cuestan más», le había dicho, pero le había insistido con esa mirada que me derretía el alma. «Por favor, mamá. Es mi boda. Es el día más importante de mi vida. Después de esto, no te vuelvo a pedir nada». Había caído en su trampa una vez más. Había ido al banco al día siguiente, había llenado formularios con números que me daban vértigo, había firmado documentos que comprometían mi futuro. El gerente, un hombre de mediana edad con lentes que me miraba con lástima, me había preguntado 3 veces si estaba segura de lo que estaba haciendo. «Señora Chávez, con su edad y sus ingresos, este préstamo representa un riesgo muy alto para usted», me había advertido, pero yo había insistido. «Es para la boda de mi hijo. Él me necesita». Ahora, con el teléfono todavía en mi mano, esas palabras sonaban como la broma más cruel del mundo. Él me necesitaba, sí, pero solo mi dinero. Solo mi capacidad de endeudarme, de hipotecar mi tranquilidad, de sacrificar mi futuro para mantener la farsa de que era un hombre próspero. El resto de mí, mi presencia, mi cariño,
mi orgullo de madre, todo eso no tenía el nivel suficiente para su gran día. El auricular resbaló de mis manos y cayó al suelo con un ruido sordo. Me quedé allí, mirando los papeles esparcidos, sintiendo como la realidad se estrellaba contra mi pecho como una ola gigante. Todos esos años de sacrificio, todos esos sí que había dicho cuando debería haber dicho no, toda esa vida que había entregado para construir la suya, y ahora me pagaba con el desprecio más absoluto. Solté el teléfono y caminé hacia mi habitación como si fuera sonámbula, con las piernas temblorosas y el corazón destrozado. Necesitaba ver las fotografías. Necesitaba recordar cuando todo esto había comenzado, cuando mi hijo había dejado de ser el niño que me abrazaba y se había convertido en este extraño que acababa de romperme el alma. Abrí el cajón de mi cómoda con manos que temblaban, sacando el álbum de fotos que guardaba como un tesoro, esas imágenes que habían sido mi consuelo en las noches más difíciles. Ahí estaba Ricardo a los 5 años, con su uniforme de la escuela, sonriéndome con esos dientes pequeños y esa mirada llena de amor. Recordé esa mañana cuando había tenido que elegir entre comprar zapatos nuevos para mí o para él, y había elegido los suyos sin dudar. Mis pies habían sangrado durante semanas dentro de esos zapatos rotos, pero él había llegado a la escuela con el calzado más bonito de su clase. «Mira, mamá, todos dicen que mis zapatos son los más lindos», me había dicho esa tarde, abrazándome las piernas con una fuerza que me había llenado de felicidad. Pasé la página y ahí estaba la foto de su graduación de primaria. Yo llevaba el mismo vestido azul que había usado durante 5 años a todas las ceremonias importantes, pero lucía impecable con su camisa blanca planchada hasta la perfección. Había trabajado turnos extra en la fábrica durante 2 meses para pagarle clases particulares de matemáticas, porque quería que fuera el mejor de su clase. Las ojeras que tenía en esa foto me las había ganado trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero la sonrisa en su rostro había valido cada hora de agotamiento. Mis dedos temblaron al tocar la imagen donde él tenía 12 años, el día que le compré su primera bicicleta. Había vendido mi anillo de bodas, el único recuerdo que me quedaba de su padre, para poder darle esa sorpresa en su cumpleaños. «Es la bicicleta más hermosa del mundo, mamá. Te amo tanto», había gritado, lanzándose a mis brazos con una emoción que me había hecho llorar de felicidad. Esa noche, mientras él dormía abrazado a mí, yo había llorado en silencio por el anillo que ya no estaba en mi dedo, pero me había sentido la mujer más rica del mundo. Seguí pasando páginas, reviviendo cada sacrificio, cada momento en que había puesto sus necesidades antes que las mías. Su graduación de bachillerato, donde había llegado con el traje más elegante porque había trabajado limpiando oficinas los fines de semana durante un año entero. Su ingreso a la universidad, cuando había hipotecado esta casa por primera vez para pagar su matrícula. «Mamá, vas a estar tan orgullosa de mí. Voy a ser el mejor ingeniero del país», me había prometido, y yo le había creído con cada fibra de mi ser. Recordé las llamadas nocturnas desde la universidad, cuando me pedía dinero para libros, para proyectos, para salidas con sus compañeros de clase. «Mamá, necesito encajar con ellos. Son de familias importantes y yo no quiero que se den cuenta de que vengo de... bueno, ya sabes». Esas palabras me habían dolido, pero había entendido su necesidad de pertenecer. Había trabajado turnos dobles, había vendido muebles, había pedido prestado a vecinos, todo para que él nunca sintiera que le faltaba algo. Llegué a las fotos más recientes, las de su graduación universitaria. Yo estaba ahí, en primera fila, con lágrimas de orgullo corriendo por mis mejillas, viendo cómo mi hijo recibía su diploma de ingeniero. Había valido la pena cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada comida que me había saltado para que él pudiera comer bien. «Esto es solo el comienzo, mamá. Ahora voy a conseguir un trabajo increíble y te voy a devolver todo lo que has hecho por mí», me había dicho ese día, abrazándome con fuerza. Pero ese trabajo increíble nunca llegó. En su lugar, llegaron más peticiones de dinero. Para el traje de las entrevistas, para el auto que necesitaba para dar buena impresión, para el apartamento en el barrio elegante donde vivían los ejecutivos exitosos. «Solo hasta que me establezca, mamá. Es una inversión en nuestro futuro», me decía cada vez que yo dudaba, cada vez que miraba mis cuentas vacías y mi refrigerador sin comida. Luego llegó Valeria a su vida, esa mujer que vivía en un mundo que yo jamás podría entender. Las primeras veces que la conocí, había sido amable, sonriente, pero había algo en sus ojos que me hacía sentir pequeña, insignificante. «Tu mamá es muy auténtica», le había dicho a Ricardo una vez, cuando pensaba que yo no podía escucharla. Esa palabra, auténtica,
Había sonado como un insulto disfrazado de cumplido. Con Valeria llegaron nuevas necesidades, nuevas presiones. Ricardo necesitaba ropa de marca para las cenas familiares, necesitaba un auto más elegante para llevarla a sus eventos sociales, necesitaba joyas caras para impresionar a sus amigas. Y cada vez que yo vacilaba, cada vez que le decía que ya no podía más, él me miraba con esa expresión de dolor que me destruía el alma. Mamá, si me amas, me ayudarás. Es lo último que te pido. Pero nunca era lo último. Después vino la propuesta de matrimonio, que requería un anillo de diamante que costaba más que mis ingresos de todo un año. Después, el apartamento más grande que necesitaban para empezar su vida juntos de manera adecuada. Y finalmente, esta boda, esta celebración que había drenado hasta la última gota de mis ahorros y mi capacidad de endeudamiento. Cerré el álbum y lo abracé contra mi pecho, sintiendo como las lágrimas comenzaban a caer por mis mejillas. ¿En qué momento había perdido a mi hijo? ¿Cuándo había dejado de ser la persona más importante en su vida para convertirme en una simple fuente de financiamiento? ¿Cuándo había comenzado a avergonzarse de la mujer que había dado todo por él? Guardé el álbum con manos temblorosas y regresé a la cocina, donde los papeles del banco seguían esparcidos como una burla silenciosa. Tomé el último contrato que había firmado hace apenas una semana, ese documento que había sellado mi ruina financiera con la esperanza de ver sonreír a mi hijo en su día especial. Las letras pequeñas me habían advertido sobre las consecuencias de no pagar, pero yo había firmado de todas maneras, confiando en sus promesas de que después de la boda, todo sería diferente. Me senté nuevamente en mi silla, mirando esos números que me quitaban el aliento. 45,000 pesos en préstamos personales. 30,000 pesos en tarjetas de crédito. Y la hipoteca que había aumentado otros 50,000 pesos sobre esta casa que llevaba 30 años pagando. Todo para una boda que duraría unas horas, para impresionar a gente que me despreciaba, para mantener una mentira que ahora me excluía completamente. El teléfono volvió a sonar y mi corazón se aceleró, pensando que tal vez Ricardo había recapacitado, que tal vez se había dado cuenta del error que acababa de cometer. Pero la voz que escuché no era la suya, era la de Valeria, dulce y venenosa como la miel envenenada. Adelaide, espero que hayas entendido la llamada de Ricardo. Sabes que esto no es personal, ¿verdad? Es solo que necesitamos que todo sea perfecto, y la familia de mamá Ignacia está acostumbrada a cierto ambiente. ¿Ambiente?, pregunté, sintiendo como la rabia comenzaba a hervir en mi estómago. ¿Te refieres al ambiente que pagué con mi sangre? Al ambiente que financié vendiendo hasta mi último recuerdo de valor. Pero Valeria continuó como si no me hubiera escuchado, con esa voz condescendiente que usaba cuando quería hacerme sentir como una niña regañada. ¿Entiendes, verdad? Mamá Ignacia ya invitó a gente muy importante, ejecutivos de empresas multinacionales, políticos influyentes. No podemos arriesgarnos a que algo inadecuado arruine la impresión que queremos causar. Cada palabra era una bofetada, cada pausa una humillación calculada. Esta niña mimada, que nunca había trabajado un día en su vida, me estaba explicando por qué yo no era digna de estar en la boda que había pagado. Además, continuó Valeria, Ricardo ya le explicó a todos que su madre vive en Europa y no puede venir. Fue más fácil así, ¿entiendes? Evitamos preguntas incómodas. Mi corazón se detuvo por completo. No solo me habían excluido, sino que habían borrado mi existencia completamente. En la mente de todos esos invitados importantes, yo era un fantasma, una madre inexistente que vivía en otro continente. Colgué el teléfono sin decir una palabra, sintiendo como algo se rompía definitivamente en mi interior. No era solo el corazón, era algo más profundo, más fundamental. Era la imagen que tenía de mí misma, la identidad que había construido durante 35 años como madre dedicada, como mujer que se sacrificaba por amor. Todo eso se estaba desmoronando como un castillo de naipes bajo la lluvia. Me levanté y caminé hacia el espejo del pasillo, ese espejo con marco dorado que había comprado en una venta de garaje hace 10 años, cuando todavía tenía dinero para caprichos pequeños. La mujer que me miraba desde el cristal tenía 69 años, el cabello canoso recogido en un moño simple, arrugas profundas alrededor de los ojos que hablaban de años de preocupación y noches sin dormir. Esta era la mujer que no tenía el nivel suficiente para estar en la boda de su propio hijo. Recordé la última vez que Ricardo había traído a Valeria a mi casa, hace 3 meses. Ella había llegado con un vestido que probablemente costaba más que mis gastos de todo un mes,
mirando mi pequeña sala con esa expresión que intentaba ser amable, pero que no podía ocultar el desprecio. «Qué acogedor», había dicho, sentándose apenas en el borde del sofá como si temiera ensuciarse. «Ricardo me ha contado tanto sobre ti, Adelaide. Es increíble todo lo que has hecho por él». Pero sus ojos no mostraban admiración, mostraban lástima. La misma lástima que veía en los ojos del gerente del banco cada vez que iba a pedir otro préstamo. La misma lástima que había visto en los ojos de los vendedores de las tiendas elegantes cuando acompañaba a Ricardo a comprar trajes que no podíamos pagar. Era la lástima de quien mira a alguien que no puede mantenerse a flote en un mundo que exige más de lo que puede dar. «Mamá, Valeria quiere que sepas que su familia ha decidido hacerse cargo de todos los gastos de la boda», me había dicho Ricardo esa tarde, después de que ella se marchara. «Ya no tienes que preocuparte por nada. Ellos van a pagar todo». Recordé el alivio que había sentido en ese momento, la sensación de que finalmente podría respirar, de que tal vez podría conservar algo de mi dignidad financiera. Pero esa había sido solo otra mentira. Al día siguiente, Ricardo había regresado con una lista de pequeños gastos adicionales que la familia de Valeria no podía cubrir. La orquesta que él quería especialmente, las flores importadas que habían visto en una revista, el fotógrafo exclusivo que trabajaba solo con familias de alto perfil. Todo sumaba otros 20,000 pesos que, según él, serían nuestra contribución especial para hacer la boda perfecta. Me había negado al principio. Le había mostrado mis estados de cuenta, le había explicado que ya no tenía de dónde sacar más dinero. Pero él había usado su arma más poderosa, las lágrimas. «Mamá, pensé que estabas feliz por mí. Pensé que querías que fuera feliz. Si no puedes hacer esto por mí, entonces supongo que nunca realmente me has amado como decías». Y yo, como la tonta que había sido toda mi vida, había caído nuevamente en su manipulación. Ahora, de pie frente al espejo, me daba cuenta de la verdad que había estado negando durante años. Ricardo no me amaba, me necesitaba. No me valoraba, me usaba. Y la diferencia entre esas dos cosas era tan grande como el abismo que acababa de abrirse entre nosotros. Había creado un monstruo, un hombre que creía que tenía derecho a mi sacrificio sin dar nada a cambio, ni siquiera respeto. Toqué mi reflejo en el cristal, esa mujer cansada que había dado todo y había recibido traición a cambio. «Ya basta», murmuré a mi imagen. «Ya basta de ser la víctima de su egoísmo». Me alejé del espejo con una determinación que no había sentido en años. Algo había cambiado en mí en esos pocos minutos, algo fundamental que me llenaba de una calma extraña, casi peligrosa. Regresé a la cocina y me senté frente a los papeles del banco, pero esta vez no los miré con desesperación, sino con la frialdad de quien está a punto de tomar una decisión definitiva. Tomé mi teléfono y marqué el número que me sabía de memoria, el número que había llamado tantas veces pidiendo favores, suplicando prórroga, rogando comprensión. «Banco Nacional, Departamento de Créditos. Habla María José. ¿En qué puedo ayudarla?». La voz joven y profesional me tranquilizó de una manera extraña. Durante todos estos años, había temido esas llamadas, había sudado frío cada vez que tenía que explicar por qué se me retrasaba un pago, por qué necesitaba más tiempo, por qué no podía cumplir con mis obligaciones. Pero ahora no había miedo, solo una claridad cristalina. «Habla Adelaide Chávez. Número de cuenta 4782-9156-3847. Necesito cancelar inmediatamente todos los préstamos y líneas de crédito que están a mi nombre y que tienen como beneficiario a Ricardo Chávez Mendoza». Mi voz sonaba firme, segura, como si hubiera estado practicando esas palabras durante años. La empleada hizo una pausa, probablemente revisando mi expediente en su computadora. «Señora Chávez, veo aquí que tiene 3 préstamos activos y 2 líneas de crédito. El señor Ricardo Chávez aparece como beneficiario autorizado en todas las cuentas. Para cancelar estas autorizaciones necesito que venga personalmente al banco con su identificación. ¿Está segura de que quiere proceder con esta solicitud?». Había sorpresa en su voz, como si no pudiera creer que alguien de mi edad estuviera tomando una decisión tan drástica. «Completamente segura», respondí sin vacilación. «¿A qué hora puedo ir?». Anoté la cita para las 2 de la tarde y colgué el teléfono. Luego busqué en mis papeles el número de la empresa de transferencias internacionales que Ricardo usaba para mover el dinero de mis préstamos a las cuentas que necesitaba para sus gastos. Durante meses había visto esos comprobantes sin entender completamente el sistema que habíamos creado,
pero ahora todo tenía sentido. La segunda llamada fue aún más fácil. Quiero cancelar todas las transferencias programadas y bloquear permanentemente cualquier movimiento de fondos hacia las cuentas de Ricardo Chávez Mendoza. El empleado me pidió algunos datos de verificación y me explicó que tendría que presentarme en sus oficinas para firmar los documentos correspondientes. Sin problema, le dije, anotando otra cita para las 4 de la tarde. Después marqué el número de mi tarjeta de crédito principal, esa que Ricardo había estado usando durante los últimos 6 meses para sus gastos de preparación para la boda. Cuando la operadora me preguntó el motivo de la cancelación de la tarjeta adicional, mi respuesta fue simple y directa: porque el usuario autorizado ya no forma parte de mi familia. Mientras hacía estas llamadas, sentí como si estuviera despertando de un sueño muy largo, muy confuso. Durante años había operado como una máquina de generar dinero para los caprichos de Ricardo, como si esa fuera mi única función en el mundo. Pero ahora, con cada número que marcaba, con cada autorización que cancelaba, recuperaba un pedazo de mi dignidad, un fragmento de mi poder personal que había entregado voluntariamente a cambio de migajas de cariño. La tercera llamada fue la más satisfactoria. Marqué el número del organizador de bodas que Ricardo había contratado, ese hombre pretencioso que hablaba con acento fingido y que siempre me hacía sentir como si fuera una intrusa en las reuniones de planificación. Habla a Adelaide Chávez. Quiero informarle que a partir de este momento, todos los pagos relacionados con la boda de Ricardo Chávez y Valeria Mendoza quedan suspendidos indefinidamente. Pero señora Chávez, protestó el hombre con voz alarmada, tenemos contratos firmados, depósitos hechos, proveedores comprometidos. La boda es en 2 semanas. ¿Está consciente de las consecuencias legales y financieras de esta decisión? Su tono había cambiado completamente, de la condescendencia habitual a una preocupación genuina que rayaba en el pánico. Completamente consciente, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Si Ricardo quiere continuar con sus planes, tendrá que encontrar otra fuente de financiamiento. Yo ya cumplí con mi parte. Colgué antes de que pudiera responder, sintiendo una satisfacción que no había experimentado en años. Era la primera vez en décadas que tomaba una decisión sin consultar a nadie, sin preocuparme por los sentimientos de otros, sin sacrificar mi bienestar por el capricho de alguien más. Busqué entre mis papeles el contrato de la hipoteca que había aumentado para financiar la boda. El banco me había dado la opción de usar parte del valor acumulado de mi casa como garantía para el préstamo adicional. Ahora necesitaba entender exactamente cuáles eran mis opciones para minimizar el daño financiero. Marqué el número del departamento hipotecario y expliqué mi situación con la misma frialdad profesional que había usado en las llamadas anteriores. Señora Chávez, entiendo su situación, pero necesita saber que cancelar el préstamo adicional ahora significaría penalizaciones importantes. Sin embargo, si puede demostrar que los fondos fueron utilizados fraudulentamente o sin su consentimiento total, podríamos revisar las condiciones. La asesora me explicó que necesitaría presentar documentación que demostrara que había sido presionada o engañada para solicitar el préstamo. Miré los papeles esparcidos en mi mesa y me di cuenta de que tenía exactamente esa documentación. Todos esos mensajes de WhatsApp donde Ricardo me presionaba, todas esas promesas escritas de que me pagaría, todos esos documentos donde él aparecía como el beneficiario de fondos que yo había solicitado. Era un patrón claro de manipulación financiera que cualquier abogado competente podría usar en mi favor. Por último, busqué el número de Antonia, mi amiga de toda la vida, la única persona que había tenido el valor de decirme la verdad sobre Ricardo durante todos estos años. Antonia, que trabajaba como secretaria en un bufete de abogados y que conocía mis derechos mejor que yo misma. Antonia, que me había advertido una y otra vez que estaba siendo explotada, pero a quien yo nunca había querido escuchar porque la verdad dolía demasiado. Antonia, soy Adelaide. Necesito tu ayuda. Mi voz se quebró un poco al pronunciar estas palabras, no por debilidad, sino por la emoción de finalmente estar pidiendo el tipo de ayuda correcto. Ricardo me acaba de decir que no estoy invitada a su boda, la boda que pagué completamente. Necesito saber cuáles son mis derechos legales. El silencio al otro lado de la línea duró varios segundos. Luego escuché la voz de Antonia, cargada de una mezcla de tristeza y determinación. Adelaide, cariño, llevo años esperando esta llamada. Ven a mi casa ahora mismo. Tenemos mucho trabajo que hacer. Colgué el teléfono con Antonia y miré el reloj de la cocina. Las 11:40 de la mañana.
Tenía tiempo suficiente para llegar a su casa antes de mis citas en el banco. Me levanté de la mesa con una energía que no había sentido en meses, como si cada llamada que había hecho me hubiera devuelto un poco de la fuerza que creía perdida para siempre. Tomé mi bolso, mis documentos y las llaves de mi viejo automóvil, ese Tsuru 2009 que había comprado de segunda mano cuando Ricardo entró a la universidad. El trayecto hacia casa de Antonia me dio tiempo para procesar lo que acababa de hacer. Durante los últimos 30 minutos había desmontado sistemáticamente toda la estructura financiera que Ricardo había construido a mi costa. Era como si hubiera cortado los hilos de una marioneta, liberándome de un espectáculo en el que había sido tanto la protagonista como la víctima. La sensación era aterradora y liberadora al mismo tiempo. Antonia vivía en una casa pequeña pero acogedora en el mismo barrio donde habíamos crecido juntas, donde habíamos compartido sueños de juventud, donde habíamos criado a nuestros hijos mientras nuestros esposos trabajaban. La diferencia era que el hijo de Antonia, Martín, había crecido respetando a su madre, valorando sus sacrificios, construyendo una relación de amor genuino en lugar de explotación. Cada vez que los veía juntos, sentía una punzada de envidia que ahora entendía completamente. Toqué la puerta y Antonia me abrió inmediatamente, como si hubiera estado esperándome junto a la ventana. Sus ojos marrones, enmarcados por arrugas que hablaban de sonrisas genuinas en lugar de preocupaciones constantes, me miraron con una mezcla de compasión y determinación. «Pasa, cariño. Ya preparé café y saqué todos los papeles que vas a necesitar». Su sala estaba transformada en una oficina improvisada. Sobre la mesa de centro había formularios legales, números de teléfono de abogados especializados en derecho familiar, y una libreta donde había anotado lo que parecía ser un plan de acción detallado. «Adelaide, antes de que hablemos de estrategias legales, necesito que me digas exactamente qué pasó esta mañana. Todo, desde la llamada de Ricardo hasta las decisiones que tomaste». Me senté en su sofá familiar, ese mismo sofá donde habíamos consolado mutuamente nuestras penas durante décadas, y le conté todo. Desde la frialdad en la voz de Ricardo hasta la crueldad calculada de Valeria, desde la revelación de que me habían borrado de la existencia ante los invitados hasta mi serie de llamadas cancelando todo. Antonia me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, tomando notas que sabía que serían importantes más tarde. «Adelaide, lo que me describes no es solo una falta de gratitud, es abuso financiero en toda regla», me dijo cuando terminé mi relato. «Ricardo ha usado tu amor de madre para manipularte y extraer dinero que sabía que no podías permitirte perder. Legalmente, tenemos varias opciones para recuperar al menos parte de lo que has perdido». Sacó una carpeta y comenzó a mostrarme documentos que había impreso mientras esperaba mi llegada. «Primero, todos esos préstamos que hiciste bajo presión emocional pueden ser cuestionados legalmente. Si podemos demostrar que fuiste coaccionada o engañada, el banco tiene la obligación de revisar las condiciones. Segundo, si Ricardo ha estado usando tu dinero para aparentar un nivel de vida que no le corresponde, eso constituye una forma de fraude que puede tener consecuencias legales para él». Antonia hablaba con la autoridad de alguien que había visto casos similares en el bufete donde trabajaba. «Pero lo más importante», continuó, «es que ya no eres la misma mujer que se dejaba manipular. Lo que hiciste esta mañana muestra que has recuperado tu poder personal. Ahora necesitamos asegurarnos de que mantengas esa fuerza y que la uses estratégicamente». Me mostró una lista de pasos que debía seguir, desde documentar todas las conversaciones futuras con Ricardo hasta asegurar mis activos restantes. Mientras revisábamos los papeles, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Ricardo, probablemente ya informado por el organizador de bodas sobre la cancelación de los pagos. Miré a Antonia, quien asintió con determinación. «Contesta, pero pon el altavoz. Es importante que tengas testigos de todo lo que va a decir a partir de ahora». «Mamá, ¿qué demonios está pasando? Mauricio me acaba de llamar diciendo que cancelaste todos los pagos de la boda. ¿Te has vuelto loca?». La voz de Ricardo sonaba desesperada, furiosa, pero había algo más: miedo. Por primera vez en años, mi hijo sonaba asustado, vulnerable, como si se hubiera dado cuenta de que había perdido el control sobre mí. «No he cancelado los pagos de tu boda, Ricardo», respondí con una calma que me sorprendió. «He cancelado los pagos que yo estaba haciendo con mi dinero para una boda a la que no estoy invitada. Me parece lógico, ¿no te parece?». Antonia me hizo una seña de aprobación, indicándome que mantuviera ese tono firme pero controlado. «Mamá, no puedes hacer esto.
Tienes que entender que es una decisión temporal. Después de la boda podemos hablar, podemos arreglar las cosas, pero ahora no puedes arruinar el día más importante de mi vida. Su voz se había vuelto suplicante, desesperada, usando exactamente las mismas técnicas de manipulación que había perfeccionado durante años. El día más importante de tu vida al que no me has invitado, le recordé. El día para el cual le dijiste a todos que tu madre vive en Europa y no puede venir. No veo por qué una madre que vive en Europa tendría que pagar una boda en México. Tú sí. Antonia sonrió y me hizo un gesto de pulgar arriba, orgullosa de verme defender mi posición con tanta claridad. Era solo para evitar preguntas incómodas. Sabes que la familia de Valeria es muy complicada. Ricardo estaba perdiendo la compostura, su voz se volvía más aguda, más desesperada. Después de la boda todo va a cambiar, te lo prometo. Vamos a tener una celebración especial solo para ti. Vamos a... Como todas las promesas que me has hecho durante los últimos 10 años, lo interrumpí. ¿Como cuando me prometiste que después de la universidad no me ibas a pedir más dinero? ¿Como cuando me prometiste que el préstamo para tu auto era el último? ¿Como cuando me prometiste que la familia de Valeria iba a pagar la boda? Cada promesa rota que mencioné fue como un martillo golpeando el cristal de sus excusas. Mamá, por favor, no hagas esto. Si no hay boda, Valeria me va a dejar. Su familia va a pensar que soy un fracasado. No puedo perder todo por lo que he trabajado. Y ahí estaba la verdad que había estado escondida detrás de todas sus manipulaciones. No se trataba de amor, ni de familia, ni de gratitud. Se trataba de mantener una fachada, de preservar una mentira que había construido sobre mis sacrificios. Ricardo, le dije con una tristeza que venía desde lo más profundo de mi alma, ya perdiste lo único que realmente importaba. Me perdiste a mí. El silencio que siguió fue profundo, casi sagrado. Antonia me miró con una mezcla de orgullo y preocupación, sabiendo que acababa de presenciar un momento que cambiaría mi vida para siempre. Adelaide, lo que acabas de hacer requiere un valor extraordinario. Pero ahora viene la parte más difícil. Mantenerte firme cuando empiecen a presionarte de todas las maneras posibles. No tuvo que esperar mucho para que sus palabras se hicieran realidad. Mi teléfono comenzó a sonar otra vez, pero esta vez era un número que no reconocía. Antonia me hizo una seña para que contestara en altavoz. «Señora Chávez, habla Ignacia Mendoza, la madre de Valeria. Creo que necesitamos tener una conversación urgente». La voz era fría, autoritaria, con ese tono que usaba la gente acostumbrada a que otros obedecieran sin cuestionar. «Señora Mendoza», respondí, intentando mantener la misma firmeza que había usado con Ricardo. «No creo que tengamos nada de qué hablar. Su hija y mi hijo han dejado muy claro que no soy bienvenida en sus vidas». Antonia asintió, animándome a mantener esa postura, pero podía ver en sus ojos que sabía que esto era solo el comienzo. «Señora Chávez, entiendo que puede sentirse herida, pero debe comprender que esto no es personal. Es simplemente una cuestión de compatibilidad social. Sin embargo, no puede permitir que sus emociones arruinen el futuro de estos jóvenes». Había condescendencia en cada palabra, como si estuviera hablando con una niña caprichosa que necesitaba ser educada sobre cómo comportarse en el mundo adulto. ¿Arruinar su futuro?, pregunté, sintiendo como la rabia comenzaba a hervir en mi estómago. «Señora Mendoza, yo he estado financiando el futuro de su hija durante los últimos 2 años. Cada centavo de esta boda ha salido de mis préstamos, de mis sacrificios, de mi capacidad de endeudamiento. Si hay alguien que está arruinando futuros aquí, no soy yo». Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Claramente, Ignacia no sabía que yo había estado pagando todo. Eso no puede ser cierto. Ricardo nos aseguró que él tenía los recursos necesarios para mantener a Valeria en el nivel de vida al que está acostumbrada. Su voz había perdido parte de su autoridad, reemplazada por una confusión genuina. «¿Le gustaría que le envíe los comprobantes?», ofrecí con una dulzura venenosa. «Tengo cada recibo, cada contrato de préstamo, cada transferencia bancaria». Su futuro yerno ha estado viviendo una mentira construida sobre las deudas de una mujer de 69 años que, según él, no tiene el nivel suficiente para estar en su boda. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Podía imaginar a Ignacia procesando esta información, recalculando todo lo que creía saber sobre Ricardo, sobre su capacidad económica, sobre la solidez del futuro que había planeado para su hija. Señora Chávez, dijo finalmente, creo que ha habido un malentendido terrible. Tal vez podríamos reunirnos y discutir esto como adultos civilizados. El único malentendido, señora Mendoza, fue creer que mi hijo me respetaba. Ese error ya está corregido. Colgué antes de que pudiera responder, sintiéndome sorprendentemente calmada. Antonia me aplaudió lentamente, con una sonrisa que no había visto en sus labios en años. Adelaide, acabas de hacer algo que muy pocas mujeres de nuestra generación logran hacer. Le dijiste la verdad al poder. Esa mujer probablemente nunca había sido desafiada de esa manera. Antonia tomó mis manos entre las suyas, sus ojos brillando con una mezcla de admiración y determinación. Pero ahora tienes que prepararte, porque van a venir por ti con todo lo que tienen. No tuvo que esperar mucho para comprobarlo. Durante la siguiente hora, mi teléfono no paró de sonar. Primero fue Valeria, llorando, suplicando, prometiendo que todo podía arreglarse si yo mostraba un poco de comprensión. Después llamó Ricardo otra vez, esta vez acompañado de lo que parecía ser Valeria sollozando en el fondo, ambos alternándose para hacerme sentir culpable por arruinar su felicidad. La llamada más perturbadora vino de un número desconocido. Señora Chávez, habla el licenciado Rodríguez, abogado de la familia Mendoza. Me han informado que usted está incumpliendo compromisos contractuales relacionados con la celebración matrimonial de su hijo. Le sugiero que reconsidere su posición antes de que esto se convierta en un asunto legal. Antonia me arrebató el teléfono de las manos. Licenciado Rodríguez, habla Antonia Herrera, asistente legal del bufete Martínez y Asociados. Le sugiero que revise muy cuidadosamente los contratos de los que habla, porque estoy segura de que descubrirá que la señora Chávez no tiene ninguna obligación legal de financiar una boda a la que no está invitada. Si desea continuar con amenazas legales infundadas, estaremos encantados de presentar una contrademanda por coacción y abuso financiero. El abogado balbuceó algo sobre revisar la documentación y colgó rápidamente. Antonia me devolvió el teléfono con una sonrisa feroz. Adelaide, acabas de descubrir algo muy importante. Cuando tienes razón y te mantienes firme, hasta los abogados caros se echan para atrás. Miré el reloj y me di cuenta de que era hora de ir al banco. Me levanté del sofá sintiéndome diferente, como si hubiera mudado una piel vieja y estuviera estrenando una nueva. Antonia, gracias por esto. Por primera vez en años, siento que soy dueña de mi propia vida. Esto apenas comienza, cariño, me dijo mientras me acompañaba a la puerta. Cuando llegues a casa esta noche, van a estar esperándote. Probablemente los dos, tal vez toda la familia de Valeria. Van a intentar hacerte sentir culpable, van a intentar manipularte como lo han hecho siempre. Pero recuerda lo que acabas de hacer hoy. Recuerda cómo se sintió recuperar tu poder. Subí a mi auto con esas palabras resonando en mi mente. Mientras manejaba hacia el banco, pensé en todas las veces que había cedido ante las súplicas de Ricardo, todas las veces que había puesto sus necesidades antes que las mías, todas las veces que había creído sus promesas de que la próxima vez sería diferente. Pero hoy era diferente, no porque lo hubiera cambiado, sino porque yo había encontrado finalmente la fuerza para decir no. El banco estaba lleno de gente, pero yo tenía cita. Mientras esperaba mi turno, revisé mentalmente todo lo que iba a hacer. Cancelar las autorizaciones, bloquear los accesos, proteger lo poco que me quedaba. Era como construir una fortaleza alrededor de mi dignidad, asegurándome de que nadie más pudiera usarme como había sido usada durante tantos años. Cuando la ejecutiva me llamó, caminé hacia su oficina con la cabeza en alto, sabiendo que cada paso me alejaba más de la mujer que había sido esa mañana y me acercaba más a la mujer que necesitaba ser. La reunión en el banco fue más sencilla de lo que había imaginado. La ejecutiva, una mujer joven con ojos comprensivos, revisó mi expediente y asintió con comprensión cuando le expliqué mi situación. Señora Chávez, lamentablemente vemos casos como el suyo con más frecuencia de la que quisiéramos. Personas mayores que son presionadas por familiares para obtener créditos que luego no pueden pagar. Sus palabras me dolieron porque confirmaban que mi historia no era única, que había otras madres como yo siendo explotadas por hijos sin escrúpulos. Firmé todos los documentos necesarios para cancelar las autorizaciones de Ricardo. A partir de ese momento, él no tendría acceso a ninguna cuenta,
ningún préstamo, ningún centavo que estuviera a mi nombre. También le recomiendo que cambie todas sus claves y passwords, me sugirió la ejecutiva. Y si en algún momento siente presión para revertir estas decisiones, por favor comuníquese conmigo inmediatamente. Salí del banco sintiéndome más liviana, como si hubiera dejado un peso enorme en esa oficina. Pero sabía que lo más difícil estaba por venir. Antonia tenía razón. Cuando llegara a casa, la guerra psicológica comenzaría en serio. Decidí hacer una parada antes de regresar. Fui a la pequeña cafetería donde solía venir con mi esposo hace tantos años, cuando Ricardo era niño y teníamos sueños simples de una familia feliz. Me senté en una mesa junto a la ventana, pidiendo un café con leche y un pedazo de pastel de 3 leches que no había podido permitirme en meses. Mientras saboreaba cada bocado, pensé en todas las cosas que había dejado de hacer por mí misma en los últimos años. No había comprado ropa nueva, no había ido al dentista, no había visitado a mis hermanas que vivían en otros estados. Todo mi dinero, toda mi energía, toda mi vida había girado alrededor de las necesidades de Ricardo. Mi teléfono vibró con un mensaje de WhatsApp. Era una foto que me hizo temblar las manos. Ricardo y Valeria estaban en la entrada de mi casa. Él tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Ella sostenía un ramo de flores. El mensaje decía: «Mamá, estamos aquí esperándote. Por favor, ven a casa para que podamos hablar como familia. Te amamos». Por un momento, el corazón me dio un vuelco. Verlos ahí, vulnerables, esperándome, despertó todos los instintos maternales que había cultivado durante décadas. Pero luego recordé las palabras de Antonia, recordé la frialdad en la voz de Ricardo esa mañana, recordé la humillación de ser excluida de la boda que había pagado. Este era exactamente el tipo de manipulación emocional que había funcionado tantas veces antes. Les escribí un mensaje de respuesta: «No hay nada de qué hablar. Si quieren continuar con la boda, busquen otra fuente de financiamiento. Yo ya di todo lo que tenía que dar». Apagué el teléfono y terminé mi café en paz, disfrutando de esos últimos momentos de tranquilidad antes de enfrentar lo que me esperaba en casa. Cuando finalmente llegué a mi cuadra, vi que no solo estaban Ricardo y Valeria, sino también Ignacia, quien había llegado en un Mercedes negro que contrastaba dramáticamente con la modestia de mi vecindario. Los 3 estaban sentados en las escaleras de mi entrada, una imagen que probablemente había sido cuidadosamente calculada para generar la máxima culpa posible. Bajé de mi auto y caminé hacia ellos con toda la dignidad que pude reunir. Ricardo se levantó inmediatamente, con lágrimas genuinas corriendo por sus mejillas. «Mamá, por favor, perdóname. No sabía lo que estaba diciendo esta mañana. Estaba nervioso, estresado, no quise lastimarte. Eres la persona más importante en mi vida». Por un momento, mi resolución vaciló. Este era mi hijo, el niño que había criado, al que había amado incondicionalmente durante 35 años. Pero luego miré a Valeria, que sostenía las flores con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y a Ignacia, que me observaba con la misma expresión que usaría para evaluar una mercancía defectuosa. Estas lágrimas no eran por el dolor de haberme lastimado, eran por el miedo de perder su fuente de financiamiento. «Ricardo», le dije con una voz más calmada de lo que me sentía por dentro, «si realmente fuera la persona más importante en tu vida, no me habrías dicho esta mañana que no estoy invitada a tu boda. Si realmente me amaras, no le habrías dicho a los invitados que vivo en Europa. Si realmente me valoraras, no habrías usado mi amor de madre para manipularme y sacarme dinero que no tengo». Valeria se adelantó, sosteniendo las flores hacia mí como una ofrenda de paz. «Adelaide, todo esto ha sido un malentendido terrible. Por supuesto que estás invitada a la boda. Siempre estuviste invitada. Lo que pasó esta mañana fue solo nervios prematrimoniales. Todos estamos muy estresados». Su voz era dulce, conciliadora, pero había algo ensayado en sus palabras, como si las hubiera practicado durante el camino. «¿Un malentendido?», pregunté, rechazando las flores con un gesto suave pero firme. «¿Entonces no le dijiste a los invitados que la madre de Ricardo vive en Europa? ¿No me dijiste esta mañana que necesitaban un ambiente específico para impresionar a la familia de tu madre?» Valeria palideció, dándose cuenta de que sus propias palabras la habían traicionado. Ignacia, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se levantó con la autoridad de alguien acostumbrada a resolver problemas con dinero. «Señora Chávez, seamos prácticas. Entiendo que se siente herida, pero esto puede resolverse fácilmente.
Mi familia puede hacerse cargo de todos los gastos restantes de la boda. Usted no necesita preocuparse más por el aspecto financiero. ¿Todos los gastos restantes?, pregunté, sintiendo una risa amarga subiendo por mi garganta. Señora Mendoza, no hay gastos restantes. Yo ya pagué todo. Los músicos, el lugar, la comida, las flores, el fotógrafo, todo. Su generosa oferta llega un poco tarde, ¿no le parece? La expresión de shock en su rostro me confirmó que realmente no había sabido la magnitud de mi contribución financiera. Ricardo se acercó más, tratando de tomar mis manos, pero yo di un paso atrás. Mamá, podemos arreglar esto. Podemos tener una ceremonia pequeña donde tú seas la invitada de honor. Podemos hacer que te sientas especial. Había desesperación en su voz, pero también algo más, la calculadora frialdad de alguien que estaba negociando, no pidiendo perdón. Ricardo, le dije, mirándolo directamente a los ojos, no quiero sentirme especial. Quiero ser respetada. Y el respeto no se negocia, no se compra, y definitivamente no se mendiga. Si tuviera que suplicar por tu amor después de todo lo que he hecho por ti, entonces nunca lo tuve realmente. Saqué las llaves de mi bolso y caminé hacia mi puerta, pasando entre ellos como si fueran extraños en la calle. Les deseo lo mejor en su nueva vida juntos. Estoy segura de que encontrarán la manera de financiar su felicidad sin necesidad de explotar a una anciana. Cerré la puerta detrás de mí y me quedé de pie en mi sala, escuchando sus voces afuera, sus súplicas, sus promesas, sus amenazas veladas. Pero por primera vez en años, esas voces sonaban lejanas, como ecos de una vida que ya no me pertenecía. Me quedé de pie detrás de la puerta cerrada, escuchando cómo sus voces se alejaban gradualmente. Primero se fueron Valeria e Ignacia, probablemente dándose cuenta de que su presencia solo empeoraba las cosas. Ricardo se quedó un rato más, tocando la puerta suavemente, susurrando promesas y disculpas que ya no tenían poder sobre mí. Finalmente, también él se marchó, y mi casa se llenó de un silencio que no había experimentado en años. Caminé hacia mi habitación y me senté frente al espejo del tocador, el mismo donde me había visto esa mañana como una mujer derrotada. Pero la mujer que me miraba ahora era diferente. Tenía los mismos 69 años, las mismas arrugas, el mismo cabello canoso, pero había algo en sus ojos que no había estado ahí en la mañana: dignidad. Por primera vez en décadas, me sentía dueña de mi propia vida. Abrí el cajón donde guardaba mis cosas más preciadas y saqué una foto que no había mirado en años. Era una imagen mía a los 30 años, sosteniendo a Ricardo cuando era bebé. En esa foto, mi sonrisa era radiante, mis ojos brillaban con esperanza y determinación. Era la mujer que había sido antes de convertirme en una máquina de satisfacer las necesidades de otros, antes de perder mi identidad en el rol de madre sacrificada. ¿Cuándo dejé de ser ella?, murmuré a mi reflejo. ¿Cuándo dejé de valorarme, de respetarme, de luchar por mi propia felicidad? Las preguntas no tenían respuestas fáciles, pero sabía que no importaba. Lo que importaba era que había recuperado algo de esa mujer, algo de esa fuerza que creía perdida para siempre. Me levanté y fui a la cocina, donde los papeles del banco seguían esparcidos como evidencia de mi nueva realidad. Tomé una calculadora y comencé a hacer números, algo que había evitado durante meses por miedo a enfrentar la verdad. Sin los gastos de Ricardo, sin sus préstamos constantes, sin su explotación sistemática, mis finanzas no estaban tan mal como había pensado. Tendría que ajustarme, tendría que vivir modestamente, pero podría sobrevivir con dignidad. Más importante aún, por primera vez en años tendría dinero para mí misma. Podría ir al dentista, podría comprar medicamentos sin contar monedas, podría incluso permitirme pequeños lujos como ese café que había tomado en la tarde. La libertad financiera, por modesta que fuera, me parecía un regalo increíble después de años de privaciones. Mi teléfono sonó y vi que era Antonia. ¿Cómo estás, cariño? Ya llegaron a molestarte. Su voz cálida me tranquilizó inmediatamente. Le conté sobre la escena en mi puerta, sobre las lágrimas falsas y las promesas vacías, sobre la sorpresa de Ignacia al descubrir quién había pagado realmente la boda. Adelaide, estoy tan orgullosa de ti, me dijo con una emoción genuina. Lo que hiciste hoy requiere una fortaleza extraordinaria. Muchas mujeres de nuestra edad nunca logran liberarse de ese tipo de manipulación. Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en mucho tiempo, la calidez del reconocimiento genuino,
del respeto ganado. Antonia, ¿crees que hice lo correcto?, pregunté, aunque mi corazón ya conocía la respuesta. ¿Crees que una madre tiene derecho a cortar los lazos financieros con un hijo que la explota? Era una pregunta que había estado atormentándome toda la tarde, la culpa ancestral de una madre que se pregunta si está fallándole a su hijo. Adelaide, un hijo que explota a su madre, que la humilla, que la usa sin dar nada a cambio, ya cortó esos lazos hace mucho tiempo, me respondió con firmeza. Tú simplemente reconociste una realidad que ya existía. Ricardo perdió el derecho a llamarte mamá el día que decidió que eras una fuente de dinero en lugar de una persona que merece amor y respeto. Después de colgar con Antonia, preparé una cena simple para mí sola. Pan tostado con mermelada, té de manzanilla, y una manzana que saboreé lentamente. Era una comida modesta, pero la disfruté más que cualquier banquete, porque la comía en paz, sin preocuparme por llamadas desesperadas, sin calcular cuánto dinero necesitaría enviar mañana, sin vivir en el estrés constante de no poder satisfacer las demandas de alguien más. Mientras comía, pensé en todo lo que podría hacer con mi nueva libertad. Podría leer los libros que tenía acumulados, podría retomar las clases de bordado que había abandonado, podría visitar a mis hermanas que no había visto en años porque siempre estaba ocupada resolviendo los problemas financieros de Ricardo. Podría vivir para mí misma por primera vez en décadas. Después de cenar, tomé un baño largo y caliente, otro lujo que me había negado durante meses para ahorrar en la cuenta del gas. Mientras el agua tibia relajaba mis músculos tensos, me permití llorar por primera vez en todo el día. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación, de alivio, de duelo por los años perdidos, pero también de esperanza por los años que me quedaban. Me puse mi camisón más cómodo y me senté en mi sillón favorito con una taza de té. Afuera, la vida del barrio continuaba su ritmo normal, niños jugando en la calle, vecinos regresando del trabajo, el sonido familiar de la vida cotidiana que había estado ahí todo el tiempo, pero que yo había dejado de notar porque vivía sumergida en el drama constante de las necesidades de Ricardo. Tomé una hoja de papel y comencé a escribir, algo que no había hecho en años. Querida Adelaide, escribí, hoy comenzaste una nueva vida. Hoy te recordaste que tienes valor más allá de tu capacidad de dar dinero. Hoy te diste cuenta de que mereces respeto, amor genuino y felicidad. Era una carta para mí misma, una promesa de no volver atrás, un compromiso de valorarme como no lo había hecho en décadas. Mientras escribía, sentí una paz profunda instalándose en mi pecho. No sabía qué pasaría con Ricardo, si vendría a pedir perdón genuino o si simplemente desaparecería de mi vida en busca de otra fuente de financiamiento. Pero por primera vez en años, eso no me angustiaba. Había aprendido que no podía controlar las decisiones de otros, pero sí podía controlar las mías propias. Miré por la ventana hacia las estrellas que brillaban en el cielo nocturno. Eran las mismas estrellas que había mirado durante toda mi vida, pero esta noche me parecían más brillantes, más hermosas, más llenas de posibilidades. Tenía 69 años, pero sentía que mi vida real apenas estaba comenzando. 3 meses habían pasado desde ese día que cambió mi vida para siempre. Estaba sentada en la terraza de un pequeño café en el centro histórico de la ciudad, un lugar que había descubierto durante mis nuevos paseos solitarios, esos paseos que había comenzado a darme como regalo para mi alma. El sol de la tarde creaba sombras doradas sobre las páginas del libro que estaba leyendo, una novela de Isabel Allende que había querido leer durante años, pero que nunca había tenido tiempo de disfrutar. La mujer que estaba sentada en esa terraza era irreconocible comparada con la Adelaide de hace 3 meses. Llevaba puesto un vestido azul turquesa que me había comprado la semana anterior, el primer vestido nuevo en 5 años. Mi cabello, antes siempre recogido en un moño descuidado por la prisa y el estrés, ahora lucía un corte moderno que me había regalado en una peluquería del centro. Pero el cambio más notable no era físico, era la serenidad en mis ojos, la sonrisa genuina que había recuperado, la postura erguida de alguien que ha redescubierto su propio valor. Los primeros días después de mi decisión habían sido los más difíciles. Ricardo había intentado todo, lágrimas, súplicas, amenazas veladas, chantaje emocional de cada tipo imaginable. Había llegado a mi casa con Valeria 3 veces más, cada vez con una estrategia diferente para quebrar mi resolución. Pero cada intento había fortalecido mi determinación en lugar de debilitarla, porque confirmaba que su preocupación no era por nuestra relación, sino por su acceso a mi dinero. La boda había sido cancelada, por supuesto. Sin mis préstamos, sin mi financiamiento, el castillo de cartas se había desplomado rápidamente.
Ignacia había descubierto la verdad completa sobre las finanzas de Ricardo y había retirado su apoyo inmediatamente. Valeria, enfrentada con la realidad de que su futuro esposo era en realidad un hombre endeudado que vivía de explotar a su madre anciana, había roto el compromiso una semana después de mi última conversación con ellos. Me había enterado de todo esto no por Ricardo, quien había desaparecido de mi vida completamente después de que sus últimos intentos de manipulación fallaran, sino por Antonia, quien había mantenido oídos atentos a los chismes del barrio. Valeria se fue a Estados Unidos con un empresario que conoció en una fiesta, me había contado Antonia con una sonrisa que mezclaba satisfacción con compasión. Al parecer, encontró a alguien que sí tenía el dinero real que ella buscaba. La noticia me había dolido, no por Valeria o por la boda cancelada, sino por Ricardo. A pesar de todo lo que había pasado, seguía siendo mi hijo, y saber que había perdido todo por su codicia y su orgullo me causaba una tristeza profunda. Pero era una tristeza limpia, sin culpa, sin la carga de sentir que yo había causado su dolor. Había aprendido a distinguir entre el amor maternal genuino y la codependencia tóxica que había dominado mi vida durante tanto tiempo. Durante estos 3 meses, había reconstruido mi vida desde los cimientos. Con la ayuda de Antonia y el abogado del bufete donde ella trabajaba, había logrado renegociar varios de mis préstamos, demostrando que había sido víctima de coerción financiera. No había recuperado todo el dinero perdido, pero había mejorado significativamente mi situación económica. Más importante aún, había recuperado mi paz mental. Había comenzado a hacer cosas que había abandonado durante años. Volví a las clases de bordado en el centro comunitario, donde conocí a otras mujeres de mi edad que se habían convertido en amigas genuinas. Retomé mi afición por la jardinería, llenando mi pequeño patio de plantas y flores que cuidaba con el amor que antes había malgastado en alguien que no lo valoraba. Incluso había comenzado a tomar clases de computación, algo que Ricardo siempre había dicho que era muy complicado para alguien de mi edad. Mis hermanas, Marta y Elena, habían venido a visitarme el mes pasado. Durante años, había evitado sus visitas porque me avergonzaba mi situación financiera, porque no tenía dinero para recibirlas adecuadamente, porque Ricardo siempre tenía alguna emergencia que requería mi atención. Pero cuando finalmente las recibí en mi casa, decorada modestamente pero con amor, preparando comidas sencillas pero deliciosas, habíamos pasado los días más felices que recordaba en mucho tiempo. Adelaide, te ves 10 años más joven, me había dicho Marta, y Elena había añadido, pero más que eso, te ves en paz. Durante años, cada vez que hablábamos por teléfono, podía escuchar el estrés en tu voz, la tensión. Ahora suenas como la hermana que solía ser antes de que Ricardo se convirtiera en tu razón de existir en lugar de ser parte de tu vida. Sus palabras habían sido como un espejo que me mostraba la transformación que había experimentado. Había pasado de ser una mujer que vivía para servir a otros, que encontraba su valor únicamente en su capacidad de sacrifice, a ser una mujer que había redescubierto su propia dignidad, sus propios sueños, su propia identidad más allá del rol de madre explotada. El camarero del café se acercó a mi mesa con una sonrisa familiar. Durante estos 3 meses, me había convertido en una cliente regular, y Juan Carlos, un joven estudiante que trabajaba para pagarse los estudios, siempre me trataba con respeto y cariño genuino. ¿Le traigo otro café, señora Adelaide? ¿O prefiere el té de hierbas que le gusta? Era un pequeño gesto, pero significaba mucho para mí, ser tratada como una persona valiosa en lugar de como una fuente de recursos. El té de hierbas está perfecto, Juan Carlos. Gracias. Le sonreí, disfrutando de esa interacción simple pero genuina. Era increíble cómo había redescubierto los pequeños placeres de la vida cuando dejé de vivir en el estrés constante de las demandas de Ricardo. Un café disfrutado en paz, una conversación amable con un extraño, un libro leído sin interrupciones, una siesta sin la ansiedad de esperar la próxima llamada pidiendo dinero. Mi teléfono vibró con un mensaje de Martín, el hijo de Antonia. Tía Adelaide, mamá me contó que cumple años la próxima semana. Me gustaría invitarla a cenar para celebrar. Es en el restaurante nuevo del centro, nada lujoso, pero la comida es excelente. Leí el mensaje con una sonrisa que me llegaba hasta el alma. Martín no era mi hijo biológico, pero me trataba con más respeto y cariño del que Ricardo me había mostrado en años. Le respondí inmediatamente. Me encantaría acompañarte, querido Martín. Será un honor celebrar contigo. Era increíble cómo,
Al librarme de una relación tóxica, había creado espacio en mi vida para relaciones genuinamente nutritivas. Los amigos del bordado, mis hermanas, Antonia y su familia, Juan Carlos el camarero, incluso la señora García que vivía al lado y con quien ahora compartía tardes de té, todas estas personas habían llenado mi vida de una calidez que no había sentido cuando toda mi energía estaba consumida por las demandas de Ricardo. Volví a mi libro, pero mis pensamientos derivaron hacia el futuro que se extendía ante mí. Tenía 69 años, pero por primera vez en décadas sentía que tenía tiempo, que tenía opciones, que tenía la libertad de elegir cómo quería vivir el resto de mi vida. Había comenzado a ahorrar dinero otra vez, no para alguna emergencia de Ricardo, sino para un viaje que quería hacer a Oaxaca, donde vivía mi prima Isabel y donde siempre había soñado con pasar unas semanas tranquilas. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de colores dorados y rosados que se reflejaban en las ventanas de los edificios coloniales que rodeaban la plaza. Era uno de esos momentos perfectos que te recuerdan que la vida puede ser hermosa cuando dejas de luchar contra la corriente y comienzas a navegar con sabiduría. Me terminé el té, pagué mi cuenta con dinero que era genuinamente mío, sin deberle explicaciones a nadie sobre cómo lo gastaba. Mientras caminaba hacia casa por las calles empedradas, pasé frente a la iglesia donde se suponía que sería la boda de Ricardo. Me detuve por un momento, no con tristeza, sino con una especie de gratitud extraña. Esa boda cancelada había sido el catalizador que me había liberado de una prisión que yo misma había construido. Sin esa traición final, tal vez habría continuado siendo explotada hasta mi último aliento, tal vez habría muerto siendo una mujer que nunca había vivido para sí misma. Llegué a mi casa cuando las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. La casa se veía diferente ahora, no porque hubiera cambiado físicamente, sino porque había dejado de ser un lugar de estrés y ansiedad para convertirse en un refugio de paz. Abrí la puerta y encendí las luces, sintiendo esa sensación de estar en casa que había perdido durante años, cuando mi hogar se había convertido en poco más que una oficina para gestionar las crisis financieras de Ricardo. Me senté en mi sillón favorito y tomé el álbum de fotos que había revisado aquel día terrible 3 meses atrás. Pero esta vez lo abrí no con nostalgia dolorosa, sino con una perspectiva diferente. Esas fotos mostraban a una mujer que había amado profundamente, que había dado todo de sí misma, que había criado a un hijo con dedicación absoluta. El hecho de que ese hijo hubiera elegido el camino de la explotación no disminuía el valor de todo lo que yo había hecho por amor genuino. Cerré el álbum y me dirigí a mi escritorio, donde tenía una carta a medio escribir. Era una carta para Ricardo, una carta que tal vez nunca enviaría, pero que necesitaba escribir para cerrar ese capítulo de mi vida completamente. Querido Ricardo, había escrito, no te escribo para culparte ni para herirte, sino para liberarnos a ambos de una dinámica que nos estaba destruyendo. Espero que algún día puedas entender que una madre que se valora a sí misma es un mejor ejemplo que una madre que se permite ser explotada. Continué escribiendo. He aprendido que el amor verdadero no requiere sacrificio total de la dignidad propia. He aprendido que ser una buena madre no significa ser una víctima dispuesta. He aprendido que tengo derecho a la felicidad, al respeto, y a una vida que valga la pena vivir. Si algún día quieres conocer a esta nueva versión de tu madre, a esta mujer que ha redescubierto su valor, estaré aquí. Pero ya no estaré aquí como tu fuente de financiamiento o como tu víctima voluntaria. Terminé la carta y la doblé cuidadosamente, guardándola en el cajón junto a otros recuerdos de esta etapa de transformación. Tal vez algún día se la enviaría, tal vez no. Lo importante era que había encontrado las palabras para definir mi nueva realidad, mi nueva relación conmigo misma. Me preparé para dormir con la rutina tranquila que había desarrollado, un baño relajante, una taza de té de manzanilla, unos minutos de meditación frente a la ventana mirando las estrellas. Mientras me acostaba en mi cama, pensé en la frase que había escrito en mi diario esa mañana: hoy no necesito permiso para vivir. Era verdad. No necesitaba la aprobación de Ricardo para ser feliz. No necesitaba su gratitud para sentirme valiosa. No necesitaba su presencia para tener una vida plena. Había aprendido la lección más importante de mis 69 años. La libertad no es algo que te dan, es algo que te das a ti misma cuando finalmente tienes el valor de reclamarla. Cerré los ojos con una sonrisa en los labios, sabiendo que mañana despertaría en una vida que había construido para mí misma, por mí misma, con mis propias decisiones. Era una vida modesta, pero era genuinamente mía. Y por primera vez en décadas, eso era más que suficiente. Un año después de aquel día que marcó mi renacer,
estoy sentada en el jardín de la casa de huéspedes donde he decidido pasar mis últimos años. No es una mansión, no tiene lujos extravagantes, pero tiene algo que mi antigua vida nunca tuvo: autenticidad. Cada rincón de este lugar refleja mis decisiones, mis gustos, mi personalidad verdadera que había estado enterrada bajo décadas de complacer a otros. La dueña de la casa, doña Carmen, una mujer de mi edad que enviudó hace 5 años, se ha convertido en algo más que una casera. Es una confidente, una amiga que entiende el valor de la soledad elegida versus la soledad impuesta. Nos sentamos cada tarde en este jardín que hemos cultivado juntas, rodeadas de plantas que hemos elegido no por su valor económico, sino por la alegría que nos brindan. Adelaide, me dice doña Carmen mientras riega las begonias que plantamos el mes pasado, ayer vino mi nieta y me preguntó por qué me veía tan contenta viviendo sola. No supe cómo explicarle que la soledad puede ser una bendición cuando has aprendido a disfrutar tu propia compañía. Sus palabras resuenan en mi alma porque entiendo exactamente lo que quiere decir. Durante décadas, temí la soledad porque la confundía con el abandono. Pensaba que una mujer sin la constante demanda de otros sobre su tiempo y energía era una mujer sin propósito. Pero he descubierto que la soledad elegida es el lujo más grande que una mujer puede darse a sí misma. Es el espacio donde puedes escuchar tus propios pensamientos sin el ruido de las necesidades ajenas, donde puedes redescubrir quién eres cuando nadie te está pidiendo que seas algo diferente. Mis días ahora tienen un ritmo que yo misma he creado. Me despierto cuando mi cuerpo me dice que es hora, no cuando el teléfono suena con alguna crisis fabricada. Desayuno en el pequeño balcón de mi habitación, leyendo el periódico o simplemente observando cómo la luz del amanecer transforma el jardín. Son momentos de una paz tan profunda que a veces me pregunto cómo pude vivir tantos años sin experimentarla. Los martes y jueves voy a mi clase de pintura en acuarela. Nunca pensé que tendría talento artístico, pero descubrí que no se trata del talento, sino de la libertad de crear algo simplemente porque te da placer. Mis pinturas no ganarán premios, pero cada pincelada es una declaración de independencia, cada color una celebración de mi derecho a explorar, a experimentar, a fallar sin consecuencias devastadoras. Los fines de semana recibo visitas que realmente deseo recibir. Antonia viene con frecuencia, a veces acompañada de Martín y su esposa, quien está esperando su primer bebé. Me han pedido que sea la abuela honoraria, un título que acepto con alegría porque viene sin las obligaciones tóxicas que una vez conocí. Podré amar a ese bebé sin convertirme en su fuente de financiamiento, sin sacrificar mi bienestar por sus caprichos futuros. Mis hermanas me visitan cada 2 meses, turnándose para pasar largas semanas conmigo. Durante sus visitas, recuperamos historias de nuestra infancia, compartimos recetas que nuestra madre nos enseñó, nos reímos de anécdotas que habían quedado enterradas bajo años de responsabilidades agobiantes. Es increíble cómo la risa genuina puede sanar heridas que creías permanentes. El mes pasado recibí una visita inesperada. Ricardo apareció en la puerta de la casa de huéspedes, más delgado, con ojeras profundas y una humildad en su postura que nunca le había visto. Doña Carmen me preguntó si quería recibirlo, y después de un momento de reflexión, decidí que sí. No por él, sino por mí, para cerrar completamente ese capítulo de mi vida. Se sentó frente a mí en este mismo jardín, en la silla donde ahora está doña Carmen, y durante 1 hora me contó sobre su año terrible. Valeria lo había dejado por otro hombre, había perdido su trabajo por las deudas que no podía pagar, había tenido que mudarse a un apartamento diminuto en un barrio que antes habría considerado indigno de él. Mamá, me dijo con lágrimas genuinas, creo que finalmente entiendo todo lo que hice mal. Lo escuché sin interrumpir, sin ofrecer soluciones, sin sentir la necesidad compulsiva de rescatar lo que había dominado mi vida durante tanto tiempo. Cuando terminó de hablar, le dije con una calma que me sorprendió, Ricardo, me alegra que hayas aprendido de tus errores. Espero que puedas construir una vida auténtica basada en esas lecciones. Pero quiero que sepas que mi papel como tu salvadora financiera y emocional terminó para siempre. No vengo a pedirte dinero, mamá me aseguró. Solo vengo a pedirte perdón y a decirte que admiro la fuerza que tuviste para cortar una dinámica que me estaba convirtiendo en un monstruo. Sus palabras me conmovieron, pero no me debilitaron. Le ofrecí té, conversamos sobre temas neutros durante otra hora, y cuando se despidió, ambos sabíamos que nuestra relación, si alguna vez volvía a existir, sería completamente diferente. Esa noche, después de que se fue, no sentí tristeza ni nostalgia por los años perdidos.
Sentí gratitud por haber tenido la fuerza de protegerme, por haber aprendido que a veces amar a alguien significa negarse a permitir que te destruya. Ricardo tendría que reconstruir su vida con sus propios recursos, encontrar su propio camino hacia la madurez y la responsabilidad. Yo ya había hecho mi trabajo como madre, ahora él tendría que hacer su trabajo como hombre adulto. Esta transformación no ha sido fácil. Hubo noches, especialmente los primeros meses, cuando la soledad se sentía abrumadora, cuando la costumbre de décadas me hacía buscar el teléfono para llamar a Ricardo, para verificar cómo estaba, para ofrecerle ayuda. Pero cada vez que resistía esa tentación, me hacía más fuerte, más segura de mi nueva identidad. He aprendido que la culpa materna es una de las emociones más manipulativas que existen. Durante años, esa culpa me hizo creer que una buena madre nunca dice no, nunca pone límites, nunca prioriza su propio bienestar. Pero ahora entiendo que una madre que no se valora a sí misma no puede enseñar a sus hijos a valorar a otros. Una madre que permite ser explotada no está demostrando amor, está demostrando que el amor se puede comprar con sacrificio y que las relaciones se basan en transacciones. Mis finanzas se han estabilizado de una manera que nunca pensé posible. Sin las constantes sangrías económicas que representaba Ricardo, he podido no solo cubrir mis gastos básicos, sino incluso ahorrar para pequeños lujos. El mes que viene viajaré a Oaxaca, como siempre había soñado. Será mi primer viaje de placer en más de 20 años, mi primera aventura que no está motivada por las necesidades de otros. La terapia psicológica que comencé hace 6 meses ha sido una revelación. La doctora Méndez, una mujer compasiva pero directa, me ha ayudado a entender los patrones de codependencia que desarrollé desde muy joven. Adelaide me dijo en una de nuestras sesiones: usted confundió el amor con el sacrificio durante tanto tiempo que olvidó que también merecía recibir amor sin tener que comprarlo. Sus palabras me llevaron a reflexionar sobre toda mi vida, no solo sobre mi relación con Ricardo. Me di cuenta de que había sido la hija que siempre cedía ante los caprichos de sus padres, la esposa que nunca expresaba sus propias necesidades, la madre que consideraba sus deseos como egoísmo. Había vivido 70 años creyendo que mi valor dependía de mi utilidad para otros. Ahora, cuando me miro en el espejo cada mañana, veo a una mujer que ha aprendido a quererse. No es vanidad, es reconocimiento. Reconocimiento de que he sobrevivido a décadas de autonegación y he emergido con sabiduría, con fuerza, con una perspectiva sobre la vida que solo viene de haber tocado fondo y haber decidido levantarse. El jardín donde estamos sentadas doña Carmen y yo es una metáfora perfecta de mi nueva vida. Cada planta que hemos sembrado requiere cuidado, atención, paciencia, pero ese cuidado es recompensado con belleza, con fragancia, con la satisfacción de ver algo crecer bajo tus manos. No hay urgencias fabricadas, no hay crisis constantes, solo el ritmo natural de la vida floreciendo cuando se le da el ambiente adecuado. Esta tarde, mientras escribo estas reflexiones en mi diario, una mariposa amarilla se posa en mi mano. Es un momento tan simple, tan insignificante para cualquier observador externo, pero para mí es profundamente simbólico. Durante años, mi vida fue demasiado caótica, demasiado agitada para que algo tan delicado como una mariposa se sintiera seguro cerca de mí. Ahora, mi presencia es lo suficientemente tranquila, lo suficientemente estable para atraer belleza silenciosa. Si pudiera hablar con la Adelaide de hace un año, con esa mujer quebrada que lloraba sobre los papeles del banco, le diría que el dolor que estaba sintiendo era el dolor del nacimiento. No del nacimiento de un bebé, sino del nacimiento de su verdadero yo. Le diría que vale la pena atravesar ese dolor, que del otro lado hay una vida que nunca imaginó posible. Le diría que 70 años no es demasiado tarde para empezar de nuevo, que la dignidad no tiene fecha de vencimiento, que el respeto hacia una misma es un derecho, no un privilegio que hay que ganar siendo útil para otros. Le diría que la soledad elegida es infinitamente superior a la compañía tóxica, que una vida modesta pero auténtica vale más que todo el dinero del mundo. Mientras el sol se pone en mi nuevo mundo, siento una gratitud profunda por haber tenido el valor de reclamar mi vida. No fue fácil, no fue rápido, no fue sin dolor. Pero fue necesario. Fue el acto más amoroso que he hecho, no solo por mí misma, sino por todas las mujeres que vendrán después, que verán mi ejemplo y sabrán que nunca es demasiado tarde para decir basta. La mariposa levanta vuelo y desaparece entre las flores. Yo sonrío, sabiendo que mañana habrá otras mariposas, otros momentos de belleza silenciosa, otras oportunidades de celebrar esta vida que finalmente es verdaderamente mía.